En este vídeo vamos a hacer un repaso sobre fracciones y números decimales. Vamos a empezar con las fracciones equivalentes. ¿Cómo comprobamos si dos fracciones son equivalentes? Veamos un ejemplo. Un tercio es equivalente a 2/4. Comprobémoslo. Para ello lo que tenemos que hacer es el producto cruzado. En este caso multiplicar 1 por 4 y comprobar si es igual a 3 por 2. ¿Es esto verdad? 4 no es igual a 6. Por lo tanto, un tercio no es equivalente a 2/4. Veamos un ejemplo en el que sí sean equivalentes. Un tercio es equivalente a 2/6. Repetimos el mismo procedimiento. Productos cruzados. ¿Es 1 por 6 lo mismo que 2 por 3? Pues en este caso sí. 6 es igual a 6. Esto implica que las fracciones 1/3 y 2/6 son equivalentes. Pero, ¿qué ocurre cuando la unidad de referencia no es la misma? Veámoslo. Tenemos una fracción 2/5 de 100. Si os acordáis, esto se calculaba cambiando el d por un por, y lo único que teníamos que hacer es esta sencilla operación, ¿de acuerdo? Esto da 40. Pero, ¿y si cambiamos la referencia, la unidad de referencia? 2/5 esta vez de 150. ¿Será lo mismo? Obviamente no. Hemos cambiado el 100 por el 150 y ahora el resultado es 60. Precisamente porque la unidad de referencia ha cambiado y ha pasado de ser 100 a 150. Vamos a comprobarlo en el caso de tener la misma unidad de referencia. 3/5 de 150. El procedimiento es exactamente el mismo. Cambiamos el d por un por y vamos a comprobarlo. El resultado es 90. Y ahora 9/15 de 150. 9 por 150 entre 15 y el resultado es 90. Como vemos, exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque estas fracciones son equivalentes y la unidad de referencia es la misma. ¿Qué utilidad puede tener calcular fracciones equivalentes? Pues una de ellas es para poder ordenar fracciones sin necesidad de calcularlas. Veamos un ejemplo. Tenemos tres fracciones: 3/5, 2/3 y 7/15. ¿Cómo podemos averiguar cuál es la más pequeña y cuál es la más mayor sin realizar la división? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Vamos a ello. El mínimo común múltiplo de 5, 3 y 15 es 15, porque el 5 y 3 son primos y múltiplos de 15. Ahora lo que vamos a hacer es transformar las fracciones a denominador 15.
15 entre 5, 3. 3 por 3, 9. 15 entre 3, 5 por 2, 10. Y esta se queda igual. ¿De acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer ya es ordenarla. La más pequeña siempre va a ser la que tenga el numerador más pequeño. Y la más grande, la que tenga el numerador más grande. ¿Por qué? Porque todas estas, ¿de acuerdo?, son menores que 1. Cuanto más se acerque el numerador al denominador, más cercano a 1 será y por tanto más mayor. En nuestro caso, la más pequeña sería 7/15. La inmediata siguiente sería 9/15 y la siguiente 10/15. Pero estas no eran nuestras fracciones originales. Sabemos que 7/15 sí que coincidía con la original, pero 9/15 provenía de 3/5 y por último 10/15 provenía de 2/3. Y con esto hemos conseguido ordenar estas tres fracciones sin necesidad de realizar el cálculo. Fácil. Ahora vamos a ver la suma y resta de fracciones. Se podría dar el caso, aunque no es muy habitual, de que nos den dos fracciones con el mismo denominador. En este caso es muy sencillo. 1/3 más 2/3. Como tienen el mismo denominador, el resultado tendrá también el mismo denominador y el numerador será la suma de los numeradores anteriores, en este caso 1 más 2. 3/3, ¿cómo se puede simplificar? 1. Fácil. Si fuese una resta sería exactamente lo mismo, solo que restaríamos los numeradores, ¿de acuerdo? El denominador se conserva y aquí tendríamos 1 menos 2, menos 1/3. Lo habitual es que tengan distinto denominador. Recordamos lo que se hacía en este caso. Si queremos sumar 1/3 más 2/4, lo que teníamos que hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿De acuerdo? Nos ponemos nuestra plantilla y vamos a hacer el mínimo común múltiplo de 3 y 4. El 3 es un número primo, por lo tanto su descomposición factorial es el mismo número, pero 4 no es primo. Su descomposición factorial es 2 al cuadrado. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3 y 4, que son los comunes y no comunes elevados al mayor exponente, es 3 por 2 al cuadrado. Y por lo tanto, 12. ¿De acuerdo? Como ya lo tenemos, ya lo podemos poner en cada una de las fracciones, porque va a ser siempre 12. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a calcular cómo se quedan estas fracciones de los sumandos. ¿De acuerdo? 12 entre 3 es a 4. 4 por 1, pues 4. 12 entre 4, 3 y 3 por 2, 6. Por lo tanto, 10/12. Esto se puede simplificar entre 2 y nos queda 5/6. ¿De acuerdo? Y este sería nuestro resultado. Si es una resta, se haría exactamente lo mismo. 1/3 menos 2/4. Ya sabemos que el mínimo común múltiplo es 12, así que lo vamos a poner directamente, ¿de acuerdo? Esto quedaría exactamente igual, solo que ahora se restarían los numeradores. Y esto queda menos 2 partido por 12. También se puede simplificar entre 2 y por lo tanto quedaría menos 1/6.
Vamos a pasar ahora a la multiplicación, división, potencia e inversa de fracciones. La multiplicación era muy sencillita, ¿de acuerdo? Vamos a poner multiplicación. La multiplicación, si teníamos dos fracciones, lo que hacíamos era multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, ¿de acuerdo? 1 por 2, 3 por 4. Operamos y esto queda 2 partido por 12. Muy sencillito. Aquí atentos que se puede simplificar y esto quedaría un sexto. Muy fácil. Veamos la división. La misma de antes, un tercio, solo que esta vez dividiendo entre 2 cuartos. ¿Qué hacíamos aquí? En este caso multiplicábamos el primer numerador por el segundo denominador y lo colocábamos arriba. 1 por 4. Y el primer denominador lo multiplicábamos con el segundo numerador y lo colocamos abajo. ¿Vale? Lo que viene siendo multiplicar en cruz. ¿De acuerdo? Operamos. Esto se puede simplificar entre 4 y queda un tercio. Eso sería la división. Veamos ahora las potencias, que no es más que las sucesivas multiplicaciones. ¿De acuerdo? 2 tercios al cubo. Esto es lo mismo que 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Como son multiplicaciones de fracciones, se multiplica 2 por 2 y el resultado por 2 otra vez. Así. Lo mismo pasa con los denominadores, 3 por 3 y a su vez por 3. Total, obtenemos al final que la fracción 2 tercios elevado al cubo es la misma fracción, pero con cada uno de sus componentes elevado al cubo. Vamos a ver ahora las fracciones inversas. ¿Cuándo dos fracciones son inversas? Pues cuando su multiplicación da el resultado la unidad. Por ejemplo, 1/2 por 2 tercios son inversas la una de la otra. Vamos a ver. Multipliquémoslas. Da esto 1. Se puede simplificar. 1 tercio es distinto de 1. Por lo tanto, no son inversas. Veamos un ejemplo que sí. 1/2 y 2 partido por 1. ¿Son inversas? Lo comprobamos. Las multiplicamos. Y esto queda 2 partido por 2, que es igual a 1. Como el resultado es 1, estas fracciones son inversas. Vamos a pasar a las operaciones combinadas con fracciones. Esto también se aplica a decimales.
así que lo vamos a llamar operaciones combinadas en general. ¿Qué tenemos que saber para realizar operaciones combinadas? Pues lo principal, la jerarquía de operaciones. La recordamos. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos operaciones combinadas es operar los paréntesis. ¿De acuerdo? Lo segundo que tenemos que hacer es operar las potencias. Una vez tenemos las potencias, ya podemos hacer las multiplicaciones y las divisiones. Y ya por último, podemos hacer las sumas y las restas. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a dejar aquí en un ladito porque nos va a servir para el ejemplo que vamos a hacer ahora mismo. Supongamos que tenemos que realizar la siguiente operación combinada. 1/3 al cubo más 5 tercios por 2 novenos menos paréntesis 1/3 menos 5 novenos. ¿Qué es lo primero que tenemos que realizar aquí? Lo que nos dice la jerarquía de operaciones es que lo primero que tenemos que hacer es la resta que hay dentro del paréntesis. Bien, pues vamos a hacerlo. Todo lo que no está dentro del paréntesis lo vamos a arrastrar. Estas operaciones que estoy copiando se pueden realizar a la vez, pero para evitar fallos vamos a ir poco a poco. Bien, así lo tenemos. Aquí vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacer aquí las cuentas. Para poder restar fracciones, como hemos visto, con distinto denominador, teníamos que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, 3 y 9. Como 3 es primo y 9 es un múltiplo de 3, el mínimo común múltiplo es 9. Bien, pues ya lo podemos colocar. Este se va a quedar igual. Y 9 entre 3 cabe a 3 y 3 por 1 es 3. ¿De acuerdo? Bien, pues continuamos. 1/3 al cubo más 5 entre 3 por 2 entre 9 menos... Esto queda negativo, así que queda menos 2 y el denominador se conserva. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? La potencia. Hemos visto que las potencias es lo mismo que el numerador elevado a esa misma potencia entre el denominador elevado a esa misma potencia. ¿De acuerdo? 3 al cubo es 27. Por lo tanto, 1 partido de 27. Bien, pues ya lo podemos poner. 1 partido de 27 más la multiplicación que la haremos ahora mismo. 3 por 9, esto lo voy a colocar ya así, más, porque menos por menos es más, 2 novenos. Bien, ahora lo que voy a hacer es esta multiplicación de aquí y sigo aquí a la derecha. Un 27avo más 5 por 2, 10, 3 por 9, 27 y más 2 novenos. Bien, pues ya solo me queda efectuar esta suma. Son sumas con distinto denominador, así que tendré 3 y voy a obtener una sola fracción. Bien, pues ahora lo que nos queda es ver cuál es el mínimo común múltiplo de 27 y 9. Bien, vamos a hacer la descomposición factorial. 9 es 3 al cuadrado y 27 es 3 al cubo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 3 al cubo, que es 27. Pues ya lo podemos poner en todas nuestras fracciones, en las que tiene el mismo denominador se conservará, y en esta 27 entre 9 es 3 y 3 por 2 es 6.
Por lo tanto, nuestro resultado es 17 partido por 27. Ahora vamos a pasar a cómo calcular, más que cómo calcular, a cómo saber qué tipo de decimal tenemos dependiendo de cómo sea la fracción, ¿de acuerdo? Vamos a llamar fracciones y decimales. ¿Cómo sabemos que una fracción dada, si la operamos, es un decimal exacto? Es un decimal periódico y dentro de si es periódico, si es puro o si es mixto. Bien, pues vamos a dar unas pautas. Podemos encontrarnos en el caso 1, en el caso en los que los denominadores de la fracción, bueno, el denominador más bien de la fracción contiene el 2 o el 5 entre sus factores primos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es descomponer factorialmente el denominador y si contiene el 2 o el 5, esto será un decimal exacto. Después veremos unos ejemplos. Otro caso. El denominador se descompone factorialmente y no contiene ni 2 ni 5. En este caso, si hacemos la división, obtendremos un decimal periódico y puro, ¿de acuerdo? Su parte decimal se repite. El último caso, el denominador contiene, además de 2 o 5, otros factores. En este caso es un decimal periódico, pero esta vez es mixto. Y vamos a ver ejemplos de cada uno. Vamos a ver caso A, 14 40avos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es simplificar para ahorrar tiempo, ¿de acuerdo? Esto cabe a 2 y por lo tanto esto sería 7 veinteavos. Bien, ¿cuál es la descomposición factorial de 7 veinteavos? Perdón, del denominador, que es lo que nos interesa, porque lo que estamos estudiando son los denominadores. El numerador en este caso no influye. Pues la descomposición factorial de 20 es 4 por 5, por lo tanto 2 al cuadrado por 5. Si el denominador contiene 2 o 5 solamente, sabemos que es un decimal exacto. Por lo tanto, 7 veinteavos es un decimal exacto. Si lo comprobamos con la calculadora, 7 veinteavos es 0,35, así que efectivamente hemos acertado. Otro caso. En este caso vamos a ver 10 entre 66, ¿de acuerdo? Lo mismo, vamos a simplificar. Entre 2, arriba y abajo, queda 5 33avos. Bien, vamos a descomponer factorialmente el denominador, que es 3 por 11, y que vemos que no contiene ni 2 ni 5 en su denominador. Por lo tanto, estamos en el caso 2, y este número es un decimal periódico y puro.
lo podemos comprobar. Si hacemos la cuenta, 5/33, que por cierto, como esta fracción está simplificada, esto es lo mismo que 10/66, y esto da 0,15 periódico puro. Bien, para terminar, vamos a ver el último caso. 32 décimos. Bien, volvemos a lo mismo. Vamos a simplificar para ahorrar cálculos. Esto queda 16/15. Bien, descomponemos factorialmente el denominador, que es 3 por 5, y lo que vemos es que contiene el 5 y además otro factor. Por lo tanto, estamos en el caso 3. Contiene, además de 2 o 5, otros. Es un decimal periódico, pero mixto. Bien, si lo comprobamos, obtenemos que 32 entre 10 es 1,06 periódico, que es un número decimal mixto. Por lo tanto, correcto. Ahora vamos a ver las aproximaciones. Y las que vamos a ver es el redondeo y el truncamiento. Vamos a poner algunos ejemplos. El número es el siguiente. Lo primero que voy a hacer es pedir el redondeo. Bueno, vamos a establecer a las décimas y vamos a calcular ambos. A las décimas. Las décimas son este valor de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos las décimas, las centésimas, las milésimas, las 10 milésimas, ¿de acuerdo? Entonces, a las décimas vamos a redondear. Para redondear nos tenemos que fijar en la cifra siguiente, ¿no? En este caso tenemos que fijarnos en el 7. Como 7 es mayor que 5, el 4 se va a convertir en un 5 porque le vamos a sumar 1. En este caso, si redondeamos a las décimas, obtenemos 5,5, ¿de acuerdo? Si truncamos, en cambio, lo que hacemos es eliminarnos toda esta parte de aquí, nos la quitamos y nos quedamos con la cifra de las décimas, sin importar lo que haya detrás. Por lo tanto, sería 5,4. Vamos a ver qué ocurre si nos fijamos en las centésimas. Primero vamos a redondear. Nos fijamos en el 7, este de aquí. El siguiente número es otro 7, es mayor que 5. Por lo tanto, vamos a sumarle 1 a las centésimas y el resultado será 5,48. En cambio, si truncamos, ocurre lo mismo que antes. Lo que hacemos es eliminarnos las cifras siguientes que están después de las centésimas. Por lo tanto, nuestro número sería 5,47. Hasta ahora no nos han coincidido los valores de redondeo con los de truncamiento, pero no tiene por qué ser así. Vamos a redondear a las milésimas. Redondear. Nos fijamos en este 7. El número siguiente es menor que 5, pues es un 2. Por lo tanto, el 7 se va a quedar como está. Y nuestro número va a ser 5,477. Veamos qué pasa al truncar. Nos quitamos todas las cifras que vienen a la derecha de las milésimas. Y nuestro resultado sería 5,477. En este caso coinciden, ¿vale?
pero como hemos visto no tiene por qué. Para terminar, vamos a hablar de la notación científica. Algunas veces os vais a encontrar en la situación en la que tenéis que escribir un número enorme. Por ejemplo, 6360000. Este número, 6.360.000, es muy largo. ¿Cómo hacemos para poder escribirlo de una forma mucho más sencilla? Para eso vamos a utilizar la notación científica. Vamos a escribir las dos primeras cifras significativas. Significativas son las que son distintas de 0, por lo tanto, estas dos. Y vamos a poner una coma en medio, 6,3. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por 10 elevado a algo. ¿A cuánto? Vamos a verlo. Hemos puesto aquí una coma, ¿no? Entonces, inicialmente la coma estaba aquí. Esto sería coma 0. La hemos desplazado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones. Pues nuestro número es 6. Lo escribo otra vez por aquí, 10 elevado a 6. ¿De acuerdo? Las unidades muy importantes. Esta es una forma de expresar los números de una forma bastante más cómoda. Vamos a ver qué ocurre si el número es muy pequeño. Si tenemos 0,0000636 metros, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner las dos primeras cifras significativas, ¿de acuerdo?, por 10 elevado a un número, pero esta vez va a ser negativo. Este era positivo y este va a ser negativo. ¿Por qué? Porque es menor que 1. Bien, nosotros aquí hemos puesto la coma aquí en esta posición. Vamos a ver cuánto la hemos desplazado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues nuestro resultado es 6,3 por 10 elevado a la menos 6 metros. ¿Vale? Esto es como expresar números con notación científica, pero lo realmente útil es también poder operar con ellos. Operaciones con notación científica. Nosotros de momento solo vamos a ver sumas y restas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 4,56 por 10 elevado a 35. A esto le vamos a sumar 3,09 por 10 elevado a 33. Bien, ¿qué ocurre? Que estamos hablando de números que tienen una orden de magnitud distinta, ¿de acuerdo? Por 10 elevado a 35 y por 10 elevado a 33. O sea, este número es mucho más grande que este. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar uno de estos números en el orden del otro. ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo, yo lo que voy a hacer es transformar este por 10 elevado a 33 en por 10 elevado a la 35. ¿Cómo lo hacemos? Pues os voy a dar un truquito. Si el exponente lo hacemos más pequeño, el número se hace más grande. Y al contrario, si el exponente lo hacemos más grande, entonces el número lo haremos más pequeño. En este caso, el exponente lo vamos a hacer mayor, porque lo vamos a transformar en 35, que es mayor que 33. Bien, pues entonces voy a poner ya mi unidad y vamos a ver qué pasa con el número. Como el exponente lo he hecho más grande, estamos en esta situación. Entonces el número tendrá que hacerse más pequeño. ¿Cuánto? Pues, ¿cuántas posiciones hemos desplazado para pasar de 33 a 35? 2. Por lo tanto, nuestro número será 0,0309. Y ahora ya podemos sumarlo. Sumamos los números
y plantamos nuestra notación científica, que ya son ambos del orden de 10 por 10 elevado a 35, y por tanto ya tenemos nuestra suma. Solo habría que realizar esta suma de aquí. Con la resta pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver. 5,69 por 10 elevado a menos 2 menos 2,35 por 10 elevado a menos 4. No, a menos 5. Bien, ocurre lo mismo. Tenemos dos números con orden de magnitud distinto. Bien, ¿qué vamos a hacer? Me apetece pasar este por 10 elevado a menos 2 a por 10 elevado a la menos 5. Menos 2 es mayor que menos 5. Por lo tanto, voy a hacer este número más pequeño y nos vamos a encontrar con esta situación de aquí. El exponente será más pequeño y por tanto el número será mayor. Pues bien, este 5,69 por 10 elevado a la menos 2 se va a transformar en un número por 10 elevado a la menos 5. ¿Qué número? Pues, ¿cuántas posiciones hemos movido la coma? Pues 3 posiciones para pasar de menos 2 a menos 5. Y como el exponente se hace más pequeño, el número se hace más grande esas 3 posiciones. Y esto queda 5, 6, 9, 0. ¿De acuerdo? Hemos desplazado la coma 1, 2 y 3, 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya podemos hacer la suma. 5, 6, 9, 0, 5.690, perdón, esto es una resta, menos 2,35, que ya era del orden de magnitud, por 10 elevado a la menos 5. Y esto es todo lo que tenemos que saber de notación científica y de fracciones.